Bien, vamos a retomar entonces la clase. Así como existe un diferencial de longitud, o sea, un diferencial de trayectoria, DDL, también existe lo que es un diferencial de superficie o diferencial de área. Hay tres diferenciales de área siempre. Y como vector, los diferenciales de área son perpendiculares a la superficie. O sea que si ustedes tienen, por ejemplo, una hoja de papel y ahí definen un pedacito del área, que sería un diferencial de área, el vector de área va a ser perpendicular a esa superficie como vector. O sea, fíjense bien, al área se le asocia un vector, siempre. ¿Okay? El diferencial de área o el área es un vector, el cual tiene sentido perpendicular a la superficie. Entonces, en el caso cartesiano hay tres elementos de área. El elemento de área X, el elemento de área Y y el elemento de área Z. En este caso, por ejemplo, si tengo el elemento de área X, pues va a corresponder al vector que va en la dirección de X unitario. Y entonces su superficie perpendicular, lógicamente, va a ser la superficie que está en el plano YZ. O sea, es de Y de Z la magnitud de la superficie y la dirección es X unitario. Porque, lógicamente, ¿verdad? El vector X unitario es perpendicular al plano de YZ. Y entonces, esta sería la magnitud de la superficie y esta sería el vector del área, el vector unitario que define la dirección del área. En el caso del vector de área que va en la dirección de Y, o sea, el de AY, pues va a ir en la dirección de Y unitario. Corrijan acá, va, no es X, es Y unitario. ¿Y cuál es la superficie perpendicular al vector Y unitario? Pues es una superficie que está en el plano XZ y que por lo tanto su magnitud va a ser de X por DZ, o sea, diferencial de X por diferencial de Z. Igualmente, ¿cuál es el vector unitario o el vector de área de AZ? Pues es un vector de área que va en la dirección de Z. Por eso lleva aquí Z unitario. ¿Y cuál va a ser su magnitud? Pues su magnitud, como este vector Z unitario es perpendicular al plano XY, su magnitud va a ser dx por d de y. Entonces, ahí quedan definidos los tres vectores de área. Aquí podemos ver nosotros esta figura. Este sería un DAZ, por ejemplo, miren. Un DAZ porque apunta en la dirección de Z. Y ese DAZ sería entonces dx de Y por Z unitario, este que está aquí. Iría en la dirección de Z. Y sería aquí, miren, es un... Como área es una superficie que está en el plano, que es paralela al plano XY. Aquí, ¿verdad? Por eso es d de X por d de Y dirección de Z unitario. Este sería un DAX, porque apunta en la dirección de X. Entonces, ese DAX, pues debe de ser un D de Y por un D de Z. Entonces, es D de Y por D de Z, dirección de X unitario. O sea, viene en este caso hacia acá, miren, en la dirección de X unitario. Este que está aquí en la figura sería, así como está apuntado acá, un D de X. Apunta en la dirección de X. Entonces sería un D de Z por un D de Y. ¿Verdad? Entonces este sería, aquí está mal, perdón, es un D de Y, me equivoqué. Aquí va el vector unitario, este sería un D de Y. Aquí está el vectorcito verde, un D de Y. Entonces, como es un D de Y, va a ser dx por D de Z. ¿Dirección de qué? En dirección de Y unitario. Esto que está acá. Entonces, fíjense bien,
siempre el vector de área va perpendicular a la cara que define la superficie. El diferencial de volumen, pues en el caso de las coordenadas cartesianas es un pequeño paralelepípedo que tiene dimensionales de x, de y, de z, solo multiplica los tres diferenciales. El volumen, a diferencia del área, es un escalar, entonces es bastante fácil escribirlo, ¿verdad? Ese sería el diferencial de volumen, entonces, en coordenadas cartesianas. Simplemente el producto de x por dy por d de z. Bueno, el siguiente sistema de coordenadas, ya saben ustedes que las coordenadas cartesianas pueden variar desde menos infinito hasta más infinito. Tanto la x, la y como la z, ¿verdad? O sea, los límites que pueden tener esas coordenadas son desde menos infinito hasta infinito. Son números reales, son números reales. Las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas nosotros las definimos de la siguiente manera. La primera coordenada cilíndrica es la coordenada ρ. La coordenada ρ es la proyección que tiene el vector de posición en el plano XY. Entonces, en el plano XY, el vector de posición define una coordenada que se llama ρ, que sería como el radio de un cilindro que es concéntrico al eje Z. ¿Verdad? Entonces, ese ρ sería el radio del cilindro concéntrico al eje Z. El punto está aquí, el punto P está en un punto del espacio. Entonces, si yo dirijo, digamos, una línea del eje Z al punto, tengo la coordenada ρ de ese punto. ¿Verdad? Y al final de cuentas voy a terminar definiendo un cilindro. Si yo vengo y proyecto ese vector ρ sobre el plano XY y encuentro el ángulo que forma esa proyección con el eje X positivo, tengo la coordenada phi y va en el sentido de, o sea, en este caso, de X a Y, ¿verdad? O sea, en el sentido de X a Y, ¿verdad? Ese sería el ángulo phi, la coordenada phi. Y la coordenada Z sería entonces la altura a la cual está ese punto. O sea, si yo dirijo una línea del punto al eje Z, la altura sería la coordenada Z, o sea, la misma coordenada Z cartesiana. Esas serían entonces las tres coordenadas. Aquí las pueden volver a ver. Aquí tienen la coordenada phi, que sería la proyección que forma el radio del cilindro con el plano XY, el ángulo que forma la proyección con el eje X, la coordenada Z, que sería la altura del punto, y la coordenada ρ, que sería la distancia del punto al eje Z. Esas son las tres coordenadas cilíndricas. Ρ, phi y Z. Lógicamente, hay tres vectores unitarios ahora. Ya no son X, Y y Z. Son ρ unitario, que apunta hacia afuera del cilindro, radial y hacia afuera. Phi unitario, que apunta tangencialmente, y Z unitario, que apunta hacia arriba. O sea, esto es tangencialmente en el cilindro, ¿verdad? Tangencialmente en el cilindro. Esa sería la coordenada phi unitario, la Z unitario y la ρ unitario. Entonces pueden ver ustedes que aquí están entonces dibujados los tres vectores unitarios de la base cilíndrica. O sea, la base ya no va a ser X, Y, Z, la base va a ser ρ unitario, phi unitario y Z unitario. Fíjense bien que el sentido de phi siempre va de X hacia Y, así como está pintado acá. Entonces, siempre un vector unitario tiene una superficie perpendicular. En este caso, el vector unitario sería la superficie phi igual constante, que sería un plano realmente. El vector ρ unitario sería la componente ρ igual constante, que sería un pedazo del cascarón cilíndrico. Y
el vector Z unitario sería la componente Z igual constante, lo que definiría serían círculos de radio ρ y ángulo φ. Entonces, siempre a cada vector unitario hay una superficie. Por eso es que van a haber 3 elementos de superficie también asociados aquí a las coordenadas cartesianas. Así como van a haber 3 componentes para el vector de longitud. Creo que voy a respetar la hora. Voy a terminar la clase ahorita en este momento, ¿verdad? Para que ustedes, solo me esperan un segundito para que ustedes pues puedan ir a sus otras clases y todo eso. Discúlpenme, se me pasé un minuto hoy. Me disculpan. Antes de retirarme, solo quiero decirles que ahorita les voy a mandar al teléfono la tarea número 1 para que la tengan. Y hemos decidido con la profesora Karen que como es esta primera semana, normalmente las tareas se entregan los sábados, pero esta vez vamos a permitir que le entreguen el lunes a medianoche, el domingo a medianoche como límite, con una extensión hasta el lunes a las 7 de la mañana, para que tengan un día más para trabajar, ¿verdad? Porque como es la primera tarea, pues vamos a ser considerados en ese sentido, ¿verdad? Y entonces ahorita se la voy a mandar al teléfono para que ya vayan trabajando. Ya terminé. Si no tienen ustedes alguna observación o algo que acotar, yo me voy a retirar. Bueno, gracias, ingeniero. Bueno, gracias a ustedes, ¿verdad? Y que pasen una feliz tarde y les deseo buen provecho en sus alimentos. Gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Bueno, Igual para usted. gracias. Gracias. Gracias.